Hola amigos de Jaque Mate, es un placer estar con ustedes. Buenas tardes, como digo siempre, en América, buenas noches ya en Europa, principalmente en España, donde tenemos muchos amigos acá en este club virtual Jaque Mate, que es un portal educativo muy provechoso para los jóvenes y para los estudiantes en general. Voy saludando a Ferrero, a Víctor Marcos, a Iron Mario, por supuesto saludo a Cárpatos, que gracias a él tenemos el audio. Saludo a Unicornio, que es la administradora general de este portal. Es un placer que estén todos aquí. Saludos a Melkor. Bueno, realmente una alegría estar de vuelta con ustedes. La hemos pasado muy bien la semana pasada, el día miércoles, en lectura como hoy, hablando sobre Akiva Rubinstein. Y el día viernes, ahora nos estamos preparando para el viernes 25 hacer las simultáneas. Saludos al Dani también. Día 25 vamos a tener una linda simultánea con ustedes, y el día 27 está la gran simultánea con el gran maestro Iliescas. Realmente vamos a tener un fin de mayo con mucha actividad y muy al gusto de ustedes, y que esperemos que salga todo muy lindo, como seguramente así va a ser. Bueno, ustedes saben que todos los miércoles venimos hablando sobre el ajedrez clásico acá en Jaque Mate, y el miércoles pasado hablábamos de uno de los grandes de la historia, uno de esos llamados campeón sin corona, porque le ganó a todos los campeones de su época, pero nunca tuvo la oportunidad de disputar un título mundial, que fue el gran maestro polaco Akiva Rubinstein. Hoy vamos a hablar de un genio, un verdadero genio, que aprendió a jugar al ajedrez a los 4 años y sin que le enseñaran, que es el gran maestro cubano José Raúl Capablanca, quien fuera campeón mundial entre 1921 y 1927. En el año 1921 Capablanca cortó un reinado de 27 años que venía desde 1894 de el gran maestro alemán Emanuel Lasker. Ese match se jugó en La Habana, Capablanca hizo de local, y Lasker no le pudo ganar ni siquiera una partida al gran Capablanca. Capablanca estuvo sin perder por partidas oficiales, para que se den una idea, entre 1916 y 1924, cuando fue derrotado por el gran maestro checo Richard Reti, del cual vamos a hablar en futuras clases relacionadas con este tema. Decía que Capablanca estuvo 8 años sin perder, un récord impresionante, y en 1927, cosa que vamos a ver también más adelante, perdió el título contra otro titán, otro coloso, como fue el gran maestro ruso nacionalizado francés Alexander Alekhine. Ese match tuvimos la suerte los argentinos de tenerlo, aunque obviamente yo soy más joven, no lo vi, en Buenos Aires, en el Club Argentino de Ajedrez. Es por eso que el Club Argentino, que ya ha pasado los 100 años, tiene una tradición muy importante, ya que ha logrado organizar quizás el match más importante que ha habido por el título mundial, en virtud de que muchos consideran tanto a Capablanca como a Alekhine dos de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Fue un choque, creo yo, inigualable. Bien, vamos entonces a la partida de Capablanca, y en estas dos partidas vamos a ver su gran estilo posicional, en este caso contra David Janowski, que fuera retador por el título mundial contra Emanuel Lasker, contra el antecesor de Capablanca. Vamos a dar una apertura clásica como predominaba en esa época, una apertura española, y frente a Asai, que es la movida tradicional, Capablanca juega la variante del cambio. Esta partida es una partida modelo para la variante del cambio, ya que el esquema utilizado por Capablanca se ve pocas veces,
pero realmente es muy, pero muy interesante. Las negras comen con el peón dama para darle salida a su dama y para darle salida a su alfil, y el blanco juega caballo C3. Si quieren un dato, les digo que esta variante caballo C3 yo la juego a menudo, ya que la he aprendido bastante con el maestro internacional norteamericano Robert Tungasky, y le prestamos bastante atención cuando tuve que hacer el libro Pensar la Apertura, que es un libro sobre cómo estudiar aperturas, y que tomé como ejemplo a la variante del cambio de la Ruy López. Este esquema con caballo C3 al maestro internacional Tungasky le ha dado muy buenos resultados, con victorias sobre varios grandes maestros. Es una jugada que parece inofensiva, pero que amenaza a caballo por E5, ya que el peón de E4 está defendido. Las negras contragolpean, ya que a caballo por E5 tienen la jugada dama de 4, atacando F2 y atacando E5. También tienen la jugada alfil por F2 jaque. Por ende, Capablanca no se come ese peón. Las negras clavan y Capablanca trata de eliminar la poderosa pareja de alfiles de su rival. Las negras cambian y tras el cambio procuran el enroque largo. Las blancas se enrocan y se produce una partida de enroques opuestos. Este juego va a ser una clase magistral de Capablanca con respecto a el tema de los enroques opuestos. Vamos a ver cómo maneja ese tema el gran José Raúl Capablanca. Veamos que aquí hay una estructura donde se puede provocar una ruptura en la casilla B5. Por ende, Capablanca primero desclava a su caballo, y cuando el rival se dispone a atacar en el flanco rey, Capablanca se dispone a hacer una avalancha de peones en el flanco de dama. Este plan se vio por primera vez en esta partida, y ya van a ver que después se terminó siendo muy famoso y aplicado en varias ocasiones, inclusive por el maestro internacional reconocido entrenador Marc Boreski. Entonces, el negro trata de también avanzar sus peones, y el blanco inicia el ataque en el flanco dama. Las negras reagrupan su caballo y el blanco ya está a punto de provocar la ruptura en B5. Este es el problema de tener los dos peones en tercera. Es inevitable la ruptura en B5, salvo que el negro frenara el ataque con B5, pero en ese caso sería peor el remedio que la enfermedad, ya que los peones quedarían muy debilitados y el rey muy comprometido. Las negras dan su alfil, que ya no servía de mucho, y tratan de armar un dispositivo de contención del ataque de las blancas. Desde el punto de vista posicional, para cerrar la posición, lo que hace el negro está bien, pero también desde el punto de vista posicional el blanco va a obtener una cancilla central muy fuerte. A ver, pensemos un poco, ¿cómo debe jugar el blanco? No es sencillo, pero hay una cuestión posicional que el blanco va a lograr manejar muy bien, que es: el blanco no va a poder atacar de la forma de posición sobre el enroque de las negras, pero sí va a obtener una casilla central donde va a apostar su caballo de forma muy, pero muy fuerte.
¿Cuál es entonces el plan del blanco? ¿Qué debe jugar el blanco para ganar una casilla central muy fuerte para su caballo? A ver, espero opiniones, vamos, anímense. Víctor Marcos dice atacar el peón débil de C6. Bueno, esa es la idea, pero ¿de qué manera lo atacaríamos, Víctor? ¿Cuál sería la jugada blanca para atacar al débil peón de C6? Este es un momento crítico de la partida porque el negro va a empezar a atacar por el flanco de rey y el blanco tiene que ser enérgico para llegar primero en su ataque antes que su rival. Ustedes saben que cuando hay enroques opuestos, es decir, un rey está en un flanco y el otro en el otro, se avanzan mucho los peones y con mucho peligro. El Dani dice subiendo el peón de B4. Charimique dice hacer B5 y Víctor Marcos también. Muy bien. La jugada es B5, removiendo a uno de los dos peones que defienden al rey rival. El negro come y ahora cierra la posición, es decir, traba a la torre de las blancas, pero ahora aparece el super caballo. Se cede la casilla D5 y este super caballo va a ser un verdadero dolor de cabeza para las negras. La dama trata de acercarse a su rey para defenderlo y el blanco apuntala al super caballo, como decía Nimzovich, otro jugador del cual vamos a hablar en futuras emisiones. Los caballos centralizados que están muy bien ubicados deben ser apuntalados por los peones para que el rival no los pueda expulsar. Ese caballo en D5 es un super caballo, pero quizás Janoski estaba tranquilo pensando en que ya no le podían atacar a su rey. Bueno, esa idea va a fallar y ya vamos a ver cómo. Los saludo al Lord Peón y por supuesto reitero mi saludo al resto de los amigos. Las negras juegan caballo G5 amenazando la torre y el blanco juega torre F2 para poder pasar la torre hacia el otro flanco. El caballo de D5 es indesalojable, muy bien, porque a C6 el blanco tendría B por C6. Es decir, es un punto fuerte absoluto, como diría el gran maestro Pano. Punto fuerte es una casilla central desde donde el caballo irradia mucha acción para ambos flancos. Y si no puede ser expulsado, se dice punto fuerte absoluto. Las negras dan vuelta con su caballo, pero nada logran. Y Capablanca acerca a su dama hacia el flanco dama porque va a generar una ruptura muy pero muy interesante. Janoski juega sin plan y eso realmente es muy malo, porque no entiende lo que el blanco quiere hacer. Bueno, no habría que culparlo por eso a Janoski, ya que podríamos decir que Capablanca, desde el punto de vista posicional, dado para su época, era un jugador que entendía el ajedrez muy por encima de lo que lo hicieron sus contemporáneos. Entonces hay muchas partidas donde supera ampliamente a sus rivales, pero no porque sus rivales jueguen mal, sino porque Capablanca entendía mucho mejor el ajedrez. Realmente fue una especie de superdotado para este juego. Un talento total que, como les dije, aprendió a jugar antes de los 4 años y viendo a su papá, y cuenta la historia que corrigiendo un mal movimiento que había hecho el jugador que había jugado con su papá y que le había ganado. Hablando, ¿no? Un claro talento. Lord Peón dice, supongo que hay que sacrificar la torre. No, Capablanca siempre tuvo un estilo muy posicional, muy pausado, muy tranquilo, y acaba de volver a hacer lo mismo. Primero, ya la torre en la columna B no tiene nada que hacer, y cuando el negro no sabe lo que hacer y juega rey D7, el blanco rompe con D4. Al romper con D4 la posición se abre y tras abrirse la posición el blanco puede atacar. La dama retrocede
Y ahora una jugada clave. A ver si encuentran una jugada clave del blanco. Vamos a pensar. Una jugada. ¿Cuál es la pieza que menos hace en la posición del blanco ahora, en esta posición? ¿Y cómo puede ayudar a que el blanco incremente su iniciativa en el centro del tablero y hacia el flanco dama? Negro, ¿no? No es poquita cosa. Fíjense qué prolijo ha sido Capablanca en avanzar sus peones, colocar el caballo centralizado, apuntalarlo con más peones, preparar la ruptura. Siempre un juego muy metódico, muy medido, pero no por metódico, no por medido, dejaba de ser intenso. Siempre jugando la iniciativa y tratando de poco a poco ir dominando a su rival. C5 es la ruptura, sí señor, pero la torre de F es la que no hace nada, como dice Víctor Marcos. Melkor dice torre A2 y Víctor Marcos dice torre F de 2. Pero si la ruptura es de 5, ¿dónde debería ir la torre? Si la ruptura va a ser C5. Le digo a Cygnus que caballo por F6 me parece apresurada. Ese caballo es tan lindo, tan bueno que me da pena perderlo. Pensemos eso, el blanco quiere romper en C5. ¿Y a dónde puede venir a colaborar la torre de F2 para la ruptura C5? Hay un lugar donde va a estar ideal. ¿Cuál es? En A2 va a depender mucho de un sacrificio torre por A5, pero parece demasiado. En D2 ya ya la ruptura se realizó, no hace falta acumular más fuerzas en la columna D. Otra es quedarse en la columna semiabierta, dice Melkor, en la columna F, pero parece Melkor que el juego está pasando por el centro y flanco dama. Iron Mario dice torre B2, pero torre B2 todavía no veo claro cuál va a ser el futuro. Necesitamos una pieza más que apoye la ruptura C5, ya que el negro defiende esa casilla con el peón de B6, con el caballo de 6 y con la dama de B6. ¿Qué otra pieza puede ayudar a la dama blanca que junto con el peón de D4 apoya en C5? La torre de F2. ¿Y entonces cuál sería la jugada? ¿Qué les parece? La torre de D1 la dejamos en D1, pero la de F2, que ya cumplió su cometido, puede ir tranquilamente a la casilla C2, con idea de C5, una jugada tremenda. Le digo a Cygnus que si hubiera jugado D por E5, nunca más hubiera podido romper con facilidad en C5, ya que un caballo negro luego se instalaría en la casilla C5. Por ende, D por E me parece una jugada desde el punto de vista estratégico mala porque le deja un punto fuerte absoluto, como tiene el caballo de D5, a el caballo negro. Y no hay que hacer eso porque los caballos indesalojables en el centro, cercanos a él, se transforman en piezas muy fuertes y que después la única forma de erradicarlos del tablero es sacrificando algún material. Acá el blanco, sin sacrificar nada, sin comprometer su estructura de peones, cual digamos un músico digamos de la época clásica, como si fuera Mozart, Capablanca armónicamente pone todas sus piezas y va a hacer C5, y una vez que haga C5 el negro tiene que abandonar. Parece mentira, pero el negro está completamente perdido. El negro tomó, Capablanca tomó, y fíjense la movilidad de los tres peones en la cuarta fila, y que aparte impiden que el negro se pueda colocar en todas estas casillas, ¿no? El poder limitante del centro de peones. Y no solo el poder limitante, sino lo que puede hacer cuando el centro avance, que es lo que va a suceder ahora. Bueno, y acá
Janowski hace una jugada de liberación tratando de cambiar al caballo de D5, pero esa jugada pierde material tras C5, porque C5 amenaza a la dama y amenaza a C6 con ataque doble al rey y a la torre. Janowski comió, le comieron, comió el peón, pero después de esta posición debió abandonar. No lo hizo y vamos a ver rápidamente cómo Capablanca ganó esta partida. Digo que debió abandonar porque en estos momentos tiene 2 peones por una torre, lo cual es un material más que insuficiente. Diríamos que 2 peones sería insuficiente por un alfil o un caballo, ni que hablar tratándose de una torre. Las blancas juegan D5 y siguen fijando al peón de C7. Las negras juegan torre 8 y Capablanca de forma brillante entrega un tercer peón para hacer colapsar las defensas de el enroque negro. El negro tiene que comer y ahora dama C6. Capablanca siempre fue un maestro de la simplificación y la simplificación de material, es decir, el cambio de piezas de igual valor, es una de las mejores formas de transformar la ventaja cuando uno tiene una ventaja material importante. Y acá el negro abandonó, pero si el negro cambia dama, se irrumpe la torre y la torre va a comer en D6, en B6, todos los peones. Y si no cambia damas, dama por B6 va a ser una jugada mortal, o torre por D6 de las blancas en su caso. Por ende, la partida está para abandonar, cosa que el gran maestro Janowski hizo en este momento. Fíjense, si notamos una partida muy prolija de Capablanca, donde llevó a cabo todos sus planes preparándolos adecuadamente, preparando las rupturas, primero apoyándolas con piezas, colocando el caballo centralizado, apuntalándolo, mejorando las torres, es decir, un juego totalmente armónico y coordinado, como un gran estratega que era Capablanca nos demostró en esta partida. Esta partida es un calco de lo que era el estilo de Capablanca. Pero bueno, si esta partida fue una muestra, la que vamos a ver ahora también va a ser otra muestra del estilo posicional de Capablanca. El maestro que jugó con negras esta partida, Janowski, ya les digo, jugó un match por el título mundial, y aunque perdió por varios puntos con Lasker, le ganó algunas partidas y era un jugador peligroso. El jugador que vamos a ver ahora también, Frank Marshall, durante muchos años el mejor jugador norteamericano, era un jugador muy peligroso, que jugó un match por el título mundial también con Lasker y lo perdió, pero ha tenido grandes victorias frente a los mejores jugadores de aquella época, producto de un juego de ataque. Inclusive hay una partida famosa donde Marshall, que inventó el gambito Marshall, sorprendió a Capablanca con ese gambito, porque era la primera vez que se jugaba, y Capablanca, como era un genio, logró sobre el tablero refutar 1-1 los intentos de su rival y, tras estar en una posición difícil, ganar una partida completamente comprometida. Pero claro, esas son cosas que solo los genios podían hacer y Capablanca era uno de ellos. Pero la partida que vamos a ver de Capablanca con Marshall va a tener a Capablanca con negras y es otra partida posicional, porque mi idea era en esta próxima y última partida que vamos a ver hoy seguir enfatizando el estilo pulcro, prolijo de Capablanca, que está considerado por muchos el mejor estratega, el mejor jugador de ajedrez posicional de la historia. Vamos entonces a pasar a esa partida. Como dice Víctor Marcos, sí, la superioridad del blanco era realmente muy, pero muy grande, por eso es que el negro abandonó. Bueno, vamos a ver esta partida entonces entre dos estilos opuestos. Un jugador de ataque como Marshall y un jugador posicional como Capablanca. Vamos a ver cómo Capablanca neutraliza los intentos de su rival y
poco a poco impone su ventaja posicional. Capablanca lleva a las negras. Capablanca siempre jugó un ajedrez bien clásico, es decir, aperturas de jugar D4, D5 o E4, E5, disputando el centro de forma normal, sin darle gran ventaja de espacio a su rival. Era una característica del juego de Capablanca, como también lo era del juego de Rubinstein, otro genio que analizamos la semana anterior. Las negras juegan el gambito de dama y Capablanca utiliza la defensa Tarrasch. Esta formación temprana se denomina defensa Tarrasch en honor al gran maestro alemán, del cual también hablamos semanas anteriores, que fue otro gran jugador de ajedrez posicional. Las negras van a quedar, no en esta partida, pero sí en muchas partidas quedan con peón aislado, pero con un juego muy dinámico. Esta es la variante principal de la defensa Tarrasch, y el negro todavía no saca su caballo F6 por miedo al alfil G5. Esta variante con G3 que el blanco acaba de jugar es la variante inventada por Akiba Rubinstein. Yo les dije la semana pasada que Rubinstein había inventado muchas de las principales, de las variantes que hoy se consideran principales contra algunas defensas. Esta es una de ellas. Este alfil E6 hecho por Capablanca no es muy teórico, y en la actualidad la variante principal de la Tarrasch, y les muestro la variante principal, es caballo F6, alfil G2, ambos bandos se enrocan, y acá el blanco tiene dos opciones, en realidad tiene más de dos, pero las principales son alfil G5, D por C5 y B3. Quienes quieran ver estudiar 9B3, partidas de Larsen. Larsen es un especialista en este esquema. 9, si quieren jugar 9 D por C5 y alfil G5, partidas de Tiemann. Y quienes quieran jugar 9 alfil G5, partidas de Korchnoi. Inclusive Korchnoi tuvo un duelo teórico muy importante con Kasparov, con 9 alfil G5 en el match de 1983 de semifinales por el título mundial que jugara contra Kasparov. Así que ya saben, esas son las tres grandes opciones que acá tiene el blanco en la variante principal de la defensa Tarrasch. Capablanca eligió otra línea secundaria y bueno, no tuvo demasiados problemas, pero podría haberlo llegado a tener en su caso. Capablanca jugó alfil E6, se produce un desarrollo de piezas y la jugada caballo E4 de Capablanca es un poco extraña, pero quizás interesante. El blanco podría haber jugado D por C5 una vez que el negro ya había movido su alfil de F8, pero el blanco prefirió esta opción. Se cambian piezas y Marshall también propone el cambio de caballos y le quiere dar vida a su alfil de Fianchetto. Capablanca come el peón y acá Marshall va a recuperar el peón, pero Capablanca elimina el caballo centralizado blanco. Esta es la posición donde Marshall pensó que tenía ventaja. Sin embargo, Capablanca hace enroque especulando, cosa que no se dio en la partida, que a dama por B7, dama por dama, se cambian las damas y ahora torre B8 seguido de torre por B2 y el negro tiene el peón C libre. Esto es una de las cosas que se podría haber dado en la partida.
quiere decir que la presión en la gran diagonal no dio sus frutos. No dio sus frutos, ya que dama por B7 no le otorga al blanco peón de ventaja. Esta es la mala jugada del blanco. Esta era una posición crítica. ¿A qué llamamos posición crítica? Llamamos posición crítica a esas posiciones donde cualquier jugada no sirve, hay que hacer una jugada correcta para incrementar la ventaja, igualar o para definir un plan concreto. Y acá, y esto lo vimos curiosamente el viernes pasado, en la clase que damos una vez por mes, los viernes a las 19 de Argentina, 24 horas de España, 24 horas de España, digo, del viernes para el sábado. Hablamos el otro día en esa clase que siempre dedicamos a los chicos argentinos, pero que son abiertas para todos, de las mayorías de peones. Y el blanco tiene una mayoría de peones en el flanco rey y el negro en el flanco dama. Por ende, la jugada torre F1 que hizo el blanco no tiene ningún sentido, y la jugada correcta era E4 con idea de dama E3, F4 y movilizar la mayoría de peones del blanco. Eso era lo correcto, lo que el blanco debió hacer en lugar de la jugada torre Fc1. Vamos a ver cómo Capablanca explota esa indecisión o ese mal plan del blanco con respecto a la mayoría de peones que tiene y que no supo utilizar. Las blancas jugaron torre Fc1 y Capablanca defiende su peón. Y fíjense que a lo sumo el blanco amenaza alfil H3, pero no tiene un plan definido. Las negras juegan dama C7 defendiendo el peón y saliendo de la clavada. Y el blanco empieza una presión que va a ser absolutamente ficticia, absurda. Las negras movilizan, y le vamos a poner signo de admiración, su mayoría de peones. Siempre que uno tiene una mayoría de peones, tiene que movilizarla, si no esa mayoría no sirve de nada. Y esa mayoría puede ser aún más útil, como en este caso, es decir, puede tener un mayor provecho cuando se encuentra alejada de los reyes. ¿Por qué? Porque en los finales, que los peones libres se encuentren alejados de los reyes puede ser un factor determinante para el resultado del juego. Las blancas quieren frenar y Capablanca avanza su peón especulando con jugar A5 y B4. Ya las negras tienen una posición preferible y esto en manos de Capablanca es digamos una cuestión de tiempo, ya que el manejo posicional que hace es brillante. Las negras traen su torre a la columna abierta. El otro día decíamos que era esencial que cuando había mayoría de peones, primero que nada dominar la columna abierta. El negro está haciendo eso. Las blancas cambian una torre, pero el negro no tiene problema porque ahora vuelve a traer a la otra torre y de paso gana un tiempo atacando el alfil. Las negras ya tienen dominio en el flanco dama y en el centro. Capablanca se da un aire muy conceptual, ya que el rival tiene alfil de casillas blancas, el aire se tiene que dar en el color opuesto, es decir, en negras. Lo vamos a anotar acá en el chat. Hay que darse un aire en el color distinto al alfil del adversario. En este caso, Marshall tiene alfil de casillas blancas, me doy el aire por casillas negras. Estas cosas Capablanca las manejaba a la perfección, por eso se considera uno de los más grandes jugadores técnicos de la historia. Las blancas ofrecen el cambio de damas.
creyendo que con el cambio de damas tienen solucionada su vida, pero realmente eso es un serio error, porque las negras van a imponer con más facilidad sus ventajas en el final. Capablanca todavía no come porque el alfil en C6 iba a ser muy molesto, pero ahora cuando se le ofrece el cambio de nuevo no duda, ya que el alfil no está en C6, y tras estos cambios da este jaque muy pero muy bueno. El rey blanco debe salir y ahora se amenaza el avance incontenible de la mayoría de peones. Nótense que el negro domina la columna abierta, tiene movilidad en su mayoría de peones, va a generar pronto un peón libre y aparte tiene un gran alfil en E6 que se encuentra sostenido y también sostiene al peón de C4. Es decir, una gran pieza que por el momento no puede ser cambiada desde el punto de vista de las blancas. Las blancas retroceden con su torre para defender al peón de B2 y el negro tranquilo sigue ganando terreno. Las blancas simplifican peones y Marshall juega alfil F3, que no debe ser una buena jugada, ya que va a facilitar la próxima jugada de las negras. Pero realmente la situación del blanco era muy, pero muy delicada en esta posición. A ver, pensemos que juega el negro. Este es un momento clave donde Capablanca va a incrementar la ventaja que ya tiene. Hay opciones. La torre podría retroceder a D6, pero quizás el blanco haría alfil E2. La torre podría quedarse por la octava horizontal, es decir, blancas, pero habría que ver dónde. Capablanca encuentra un plan perfecto. Torre de 3 facilitaría alfil E2. Cuidado con eso. Y después el blanco podría jugar alfil por C4. Torre de 6, que dice Víctor Marcos, podría ser interesante para jugar alfil E2, torre C6. Vamos a ver entonces cuál es la resolución. Iron Mario dice torre de 3, también interesante, pero Capablanca encuentra la clave en fijar el ataque sobre este peón, el peón de B2, que es la debilidad. Y realiza el movimiento torre B1 con idea de hacer B3 y ya dejar fijado para siempre al peón de B2. Las blancas siguen con su plan de atacar al peón de C4, pero el negro tiene esta jugada que es terrible, ya que frente a torre de 2 única, ahora aparece magistralmente torre C1 amenazando torre C2 y esta casilla es crítica. Crítica. Si el negro juega torre C2, corona o gana material. ¿Cuál es la única jugada del blanco? Alfil de 1 para evitar torre C2. Y entonces, ¿qué hace el negro? Capablanca esto lo tenía totalmente calculado ya desde cuando jugó torre B1, todo este plan, y fíjense que lo lógico hubiera sido mantener el peón en B4 y jugar C3 y avanzar su peón libre, pero de esta manera aprovecha la mala colocación de las piezas blancas, que fue fruto de la maniobra que él hizo que obligó a poner el alfil en D1. Nótese también la importancia de tener el aire, ya que el blanco tiene un jaque en D8 que es totalmente inofensivo. Si no estuviera ese detalle, habría problemas de jaque mate. ¿Cómo aprovechamos la desgraciada ubicación del alfil de D1? A ver.
Nuevamente Capablanca ha manejado el final, el medio juego y el final desde la apertura con una prolijidad típica de su juego. A ver qué propuestas tienen, amigos, con respecto a la jugada 33ª de las negras. Iron Mario dice C3, interesante. ¿Y qué va a jugar contra B por C3 Iron Mario y Víctor Marcos? La pregunta es esa. Cygnus dice alfil F5 con idea seguramente de alfil C2. Interesante también. Interesante la jugada de Cygnus. Pero acá hay un detalle táctico que permite aprovechar aún más el tema de los peones libres junto con la desgraciada situación del alfil en D1. Fíjense que esta torre de D2 tiene que defender B2, tiene que defender D1. Por ello se halla sobrecargada. Por ende, la jugada es C3. Muy bien. Pero a B por C3 hay que aprovechar esta sobrecarga. Y como dice Castro on Fire, la jugada es B2. En lugar de torre por C3. Torre por C3 asegura ventaja el negro. Pero torre por... B2 es directamente lapidaria, ya que el blanco tiene única torre por B2 y ahora el negro queda con alfil de ventaja y los dos peones blancos son insuficientes y más aún cuando uno de ellos se encuentra completamente aislado. Este es el momento donde Marshall debió abandonar, pero como no lo hizo, vamos a ver la técnica de Capablanca para imponer este final. Torre detrás del peón y Capablanca saca la torre detrás del peón. La torre vuelve y Capablanca pone conceptualmente la torre detrás del peón, que es la mejor forma de detener a un peón libre. Todas jugadas técnicas, todas jugadas conceptuales. Un manual de cómo se debe jugar el final, ¿no? Una clase de cómo se debe jugar el final. Las blancas defienden precariamente y el negro mete alfil E4 jaque que pone al rey en problemas, ya que si F3 aparece torre C2 jaque y va a caer el peón de F3. El rey blanco tiene que ponerse en la banda, lo cual nunca es agradable, y Capablanca ataca al peón de F2. Las blancas avanzan a F4 y Capablanca hacia H5 amenazando alfil F5. Esta posición ya era de abandono. Marshall sigue un par de jugadas más, pero ya es momento de abandonar. Los peones siguen cayendo y en esta posición el abandono es inminente, más cuando Capablanca va a dar mate, como veremos a continuación. Amenaza rey H6 y torre H3. Había otras jugadas ahí, preguntaba Castro on Fire, pero realmente la conducción de Capablanca del final ha sido excelente. Creo yo que esa conducción fija es la que llevó a la ventaja material, y luego de la ventaja de material Capablanca siguió jugando en un estilo posicional perfecto. Quiero que entonces que tomen, como venimos hablando de cada jugador, que el gran aporte de Capablanca al ajedrez mundial ha sido el gran manejo del juego posicional en los medios juegos y finales,
que nos legara tantas y tantas partidas con maniobras tan bonitas, tan exactas y tan coordinadas, que muchas veces ni siquiera eran entendidas por sus rivales, pese a que tenían un gran nivel ajedrecístico. Este ha sido entonces la clase sobre Capablanca, pero quiero que rescaten eso de él. No tanto que estuvo 8 años sin perder, sino más bien el estilo. Traten de estudiar partidas de él, de estudiar finales, de estos jugadores clásicos que venimos viendo, sí o sí merecen ser estudiados para realmente jugar bien al ajedrez. Cuando lleguemos a Fischer, lo cual nos falta mucho, vamos a ver que Fischer tenía cosas de varios de sus antecesores en el campeonato del mundo. Y eso era porque realmente los había estudiado y parte de su nivel venía de ese gran estudio de los grandes jugadores que lo habían precedido en la elite mundial. Bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Les pido perdón de haber llegado un poquito más tarde. Me alegra que estén acá, me alegra que participen. Espero que estas 2 partidas les hayan que viene para analizar otro jugador clásico. Y también los convoco para que estén jugando los fines de semana los torneos clasificatorios para jugar las simultáneas, que bueno, en mi caso daré el viernes 25 y después la gran simultánea con el gran maestro Illescas el domingo 27. Así que bueno, es un verdadero placer, les mando un saludo grande, gracias por todo, gracias a Iron Mario, a Cygnus, a El Dani, a Melkor, a Víctor, por supuesto muchas gracias a Cárpatos y a Unicornio, a Libertario, a todos, mi gratitud por haber participado, por estar acá escuchándome y por sus comentarios también en la línea de chat. Realmente la paso muy bien con ustedes y aunque muchas veces los miércoles llego corriendo para dar la clase, es un placer hacerlo porque realmente se la pasa muy lindo acá en Jaque Mate. Así que bueno, por supuesto, gracias a Dogo también, que cuando necesito una mano también me ayuda, y gracias a todos. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana.